Hola, el currículum y las teorías curriculares son un tema fundamental en el quehacer de la formación docente. Pero, ¿qué es el currículum? El currículum es un concepto que tiene una tradición tan extensa que terminaríamos por hablar muchos asuntos en este vídeo, pero acotemos que el currículum es una selección cultural de contenidos. Regularmente, cuando nosotros pensamos en el currículum, pensamos en documentación, papelerías, archivos. Por tanto, nuestra idea central es simplemente quedar completamente enmarañados en un montón de papeles. Pero, ¿cómo entender el currículum? El currículum, dice el profesor Francisco Beltrán Llavador, que debe ser entendido más como un proceso que como un objeto, porque en términos de proceso nos permitirá reflexionar sobre toda la serie de agentes de decisión curricular y de personas que intervienen en él, además de las instancias de ello. El currículum es un concepto que inicia en 1633 en la Universidad de Glasgow para aludir el plan de estudios. Precisamente por ello es que tradicionalmente aludimos currículum con plan de estudios. Pero nuestra idea, apalancados en un autor como José Gimeno Sacristán, es entender el currículum como una selección cultural de contenidos, además de los aportes de Lawrence Steinhaus, pero ya lo veremos en un momento. El currículum, esa selección cultural de contenidos, es decir, todos esos conocimientos que seleccionamos para nuestros estudiantes, se ha desarrollado fundamentalmente en 4 etapas. La primera etapa del 20 al 50, del 60 al 75, del 75 al 90 y desde 1990 hasta la actualidad. Veamos, de momento, una a una de ellas de manera muy rápida. La primera etapa, que pudiéramos entenderla como los modelos de planificación racional, fue desarrollada por Franklin Bobbitt y Ralph Tiller. Ellos entendieron el currículum como un instrumento documento para generar unas estrategias centralizadas. Los Estados Unidos de Norteamérica, por aquel entonces, en el primer periodo del siglo XX, desarrollaron un proyecto de convertirse en una potencia industrial. Por tanto, fue tal el impacto de entender la efectividad del quehacer industrial que trasladaron esas nociones al quehacer de la escuela, configurando todo un ejercicio de eficacia y eficiencia en el quehacer escolar, en dicha selección de contenidos y en pro de una idea de ciudadano que tenía ya muy definida. Esa traslación de las nociones de industria a la escuela terminaron entendiendo al maestro como un obrero y al estudiante como el producto. Esto es, el currículum como objetivos o como selección y estructuración de objetivos. La segunda etapa, los proyectos curriculares o un enfoque práctico y de proceso, se la debemos a Schwab y a Steinhaus, que incluyeron al quehacer del profesor como un agente de cambio, término fundamental para el quehacer de reflexionar cómo nosotros los docentes hacemos parte de todo un esquema de selección del conocimiento. Para poder entender un poco más esto, refiramos los niveles de objetivación, es decir, el currículum, no siendo un objeto, puede ser entendido en determinados momentos donde se objetiva. El primero es el currículum prescrito, que alude a las leyes como tal, normas, decretos, referencias legales que nos dicen qué debe ser el conocimiento y qué parte del conocimiento debe ser seleccionado. Un segundo es el currículum presentado, esto es los libros de texto, en donde el editor, junto con la ayuda de los autores, pueden presentarnos trozos de conocimiento y seleccionar qué partes son relevantes para un proceso de enseñanza de cualquiera de las áreas de conocimiento. El currículum moldeado es el quehacer de los maestros y de los centros escolares para seleccionar y ordenar el currículum que operará y que se entregará a los estudiantes. El currículum en acción es la labor docente por excelencia, es donde nosotros desarrollamos todo el ejercicio de entrega del conocimiento a nuestros estudiantes, es decir, esos paquetes de información, esos paquetes de conocimiento que entregaremos en ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje. El currículum realizado podríamos entenderlo como todo el quehacer que recibe el estudiante y que por últimas termina convirtiéndose en ello. Y finalmente, el currículum evaluado, que tiene que ver con todos esos procesos de conocimiento de qué recibió el estudiante y qué en realidad fue lo que aprovechó de ese proceso de aprendizaje. Aludimos al profesor José Gimeno Sacristán como uno de los autores, entre otros muchos, que ha desarrollado estas nociones del currículum como práctica, como proceso. Ya para la tercera etapa,
acotamos a otros dos autores, al profesor William Painar y a Michael Apple, quien han trabajado el currículum como campo de estudio y el currículum como toma de conciencia crítica, esto es, toda la reconceptualización y la teoría crítica. La teoría crítica o las teorías críticas del currículum lo que nos han llevado es a introducir en la reflexión curricular nociones como ideología, como hegemonía, capitalismo, emancipación y alienación, esto es, los desarrollos después de la Escuela de Frankfurt que posibilitaron un ejercicio de entender cómo la sociedad aliena o emancipa y cómo la educación puede ser un ejercicio precisamente de liberación, de emancipación del quehacer de los ciudadanos a propósito del quehacer escolar. Uno de los ejemplos que ayudaron a desarrollar las teorías críticas, entre otros muchos, pero hoy por asuntos de tiempo hablaremos solamente de esto, es el currículum oculto, que alude que aparte de un currículum que es oficial y que además sabemos que está, existe una parte de esos conocimientos que no se ven, es el currículum oculto. Pudiéramos referir como autores que desarrollan estos el profesor Philip Jackson y al profesor Surso Torres en España. El currículum oculto ha sido una teoría que ha venido desarrollándose tratando de mostrarnos que tras bambalinas existen un montón de intencionalidades de prácticas escolares que nos entregan determinados conocimientos. La tercera etapa, la cuarta mejor, pudiéramos referir que son las teorías poscríticas del currículum. Estas introducen unas nociones muy fundamentales para el quehacer de la reflexión curricular, que son la identidad, el género, la subjetividad y las teorías del lenguaje. Aquí básicamente referiremos que las nociones como posmodernismo, postestructuralismo y los estudios culturales ayudaron a profundizar aún más en todo este ejercicio de reflexión sobre el quehacer de las teorías críticas, posibilitando el desarrollo de las relaciones de género y feminismo. Todo lo que tiene que ver con las narrativas étnicas, raciales, la preocupación precisamente por la etnia y cómo en los ejercicios escolares se transmiten todo un despliegue de nociones, tanto de género como de etnia como tal. Las teorías que aluden a las nociones queer en el currículum tienen una reflexión y una profundización desde esos reclamos y esos quehaceres de la discusión del género en la contemporaneidad y en el quehacer escolar. Finalmente, para este elemento de las teorías poscríticas tendremos al poscolonialismo y el currículum, que son las reflexiones precisamente de cómo la escuela y todo el aparataje escolar debe reflexionar, no solamente retrotrayendo lo que le viene de fuera, sino simplemente lo que le llega. Ya para ir terminando, hablaremos básicamente del texto Espacios de Identidad, en el cual nos hemos apoyado mucho para desarrollar esta breve presentación. Además de reflexionar históricamente lo que ha acontecido con el quehacer curricular, el profesor Tomás Tadeu da Silva nos refiere que el currículum es un espacio de identidad, es una carta en la cual nosotros seleccionamos un documento, una serie de conocimientos, y esos conocimientos terminan siendo lo que nosotros somos. Para pensar en el currículum, pensemos en todos esos paquetes de conocimiento que nos fueron entregados a lo largo de nuestro ejercicio profesional y escolar. Nosotros somos lo que el currículum hizo de nosotros. Muchas gracias.